¿no? Entonces, voy a compartirles acá eh, bueno, en realidad el texto de Sankey es demasiado básico, así que lo único que he hecho es como poner puntos centrales. Em, acá está, ¿no? Es este texto de acá, ¿no? El realismo científico de Sankey. Bueno, eh, no me gusta ese texto porque es un texto que no, que no demanda pues un ejercicio de discernimiento. O sea, no es que el texto sea malo, porque más bien es bueno, en el sentido de que el objetivo del texto es, digamos, introducir al lector sobre cuáles son los principios y cuáles son los argumentos más importantes del realismo científico, ¿no? El problema es que, y por eso no me gusta, es que no hay ningún ejercicio de discernimiento sobre este texto, ¿no? Eh, claro, claro, Lucas, lo voy a pasar por aquí por el chat, ya. A ver, mejor lo paso ahorita porque si no después me olvido. Bueno, mientras que lo voy grabando, les decía, este texto es un texto que no demanda pues mucho discernimiento por parte del lector y además es una generalización de realismo científico, ¿no? No todos los realistas científicos comparten los mismos principios, no todos los realistas científicos, digamos, tienen algún tipo de consenso sobre, por ejemplo, los 6 principios, ¿no? Algunos solamente defienden el principio número uno, número dos, otros defienden el principio número cuatro, número cinco. Entonces ya ahí nomás hay una gran generalización sobre este punto, ¿no? Am, y, y claro, hubiese sido mejor que, por ejemplo, ya les pasé este textito que está en el chat. En el chat del Zoom lo pueden descargar. Entonces, este textito, am, digamos, peca de superficial también, ¿no? O sea, su objetivo obviamente no es profundizar, ya les había mencionado eso, pero es demasiado superficial. Igual, creo que es un buen texto para personas que no están pues en la universidad o que de repente están en el colegio quizás, ¿no? Eh, pero vale la pena como pretexto para discutir cuál es el realismo científico, etcétera, ¿no? Entonces, lo que dice Sankey, eso sí, el texto es muy claro, ¿no? Esa es una virtud suya. Lo que dice Sankey es que el realismo científico es un grupo de principios, ¿no? Eh, y dependiendo si afirmas uno de ellos, entonces podrías considerarte como un realista científico, ¿no? La oposición al realismo científico obviamente es el antirrealismo, ¿no? Pero también hay otras subposiciones dentro del antirrealismo. Está, por ejemplo, el instrumentalismo, ¿no? Eh, pero ya, después voy a llegar a eso, ¿no? Solamente quiero que sepan que normalmente, digamos, existe estas dos tesis filosóficas en relación al estatuto objetivo de las teorías científicas, ¿no? A ver, veamos el primer principio para entender de qué más o menos estamos hablando. El primer principio es, el objetivo de la ciencia es descubrir la verdad acerca del mundo, ¿no? Claro, obviamente todos están de acuerdo en que la ciencia tiene una relación con la verdad importantísima, ¿no? De hecho, cuando a alguien le preguntan por qué decidió estudiar alguna disciplina científica, am, normalmente la respuesta es, bueno, porque quería conocer la verdad acerca de la naturaleza, ¿no? O acerca de un fenómeno de la naturaleza específico. Y también esa es, por ejemplo, la respuesta que alguien daría si le preguntaran por qué decidió estudiar filosofía, ¿no? Solo que el concepto de verdad en filosofía es diferente que el concepto de verdad en ciencia, ¿no? La filosofía, digamos, utiliza argumentos y normalmente estos argumentos no son empíricos, ¿no? Sino más bien son metafísicos. Por ejemplo, la ética y la filosofía política
utilizan argumentos metafísicos, ¿no? Por supuesto que también pueden utilizar argumentos científicos, pero eh, digamos, esa no es su preocupación principal, ¿no? Eh, en cambio, la ciencia sí utiliza evidencia empírica, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero defender que nada viaja más rápido que la luz, debería poder probarlo mediante experimentos, mediante conjeturas, ¿no? Y debería tener, digamos, indicios suficientes para sostener esa hipótesis, ¿no? Que nada viaja más rápido que la luz. Y esa afirmación es verdadera, ¿no? Eh, entonces, claro, el realista científico no tiene ningún problema en decir que el objetivo principal de la ciencia es descubrir la verdad acerca del mundo, ¿no? Y ya aquí hay una gran diferencia entre un realista y un antirrealista, ¿no? Porque el antirrealista, por ejemplo, un instrumentalista científico, lo que diría es que no, que la ciencia no tiene como objetivo descubrir la verdad acerca del mundo. Tiene como objetivo probablemente ser útil, ser predictiva, ser aplicada, ser explicativa, pero de ahí a que los discursos científicos o las teorías científicas correspondan verdaderamente al mundo que estamos analizando, eh, eso ya es un tema que el instrumentalista no sabe, ¿no? No tiene idea de, de cómo defender esa posición filosófica, ¿no? Entonces, si lo que tú dices es que la ciencia, si tú dices que la ciencia sí descubre la verdad acerca del mundo, bueno, ahí ya tienes un punto a tu favor para considerarte un realista, ¿no? Am, y bueno, esa es la primera tesis, ¿no? Ah, la segunda tesis es que la interpretación del discurso científico es literal, ¿no? ¿No? Me gustaría que aquí ustedes participen. ¿A qué creen que se refiere Sankey cuando dice esto, ¿no? Cuando dice que la interpretación del discurso científico es literal? ¿Quién me podría dar una respuesta, un ejemplo, por ejemplo, de lo contrario, ¿no? ¿Qué significaría que la interpretación del discurso científico no sea literal, ¿no? Algún caso quizás que se te viene a la mente de una interpretación quizás no literal, sino más bien metafórica, ¿no? Em, a ver, me gustaría escucharlos esta vez. ¿Qué creen que significa el punto número dos? Que la interpretación del discurso científico es literal. ¿Qué opinan? ¿Nadie? Ay, qué rico es el agua. Nadie tiene ni idea de lo que significa la número dos. O sea, creo que sí la entiendo, pero no sé si es posible, no sé si puedo encontrar un ejemplo de un discurso científico que se tome de manera metafórica en vez de literal. No, no sé. Ujú, ujú. Ya, Lucas, está bien. A ver, quizás se te ocurra algo por ahí. A ver, Nicole y Sofía levantaron la mano. Primero, Nicole, porfa. Profe, yo creo que se puede referir a las entidades inobservables, o sea, así como el Ujú, electrón, que ujú. son considerados que sí existen. Ya. Y eso, ¿con qué tendría sentido cuando dice la interpretación del discurso científico es literal? O sea, ¿qué crees que se relaciona ahí, O Nicole? sea,
Yo creo que o sea, los realistas piensan que sí es verdadero y más bien Ujú, los instrumentalistas pensarían que es como que ujú, una interpretación para ayudar a hacer una preposición que puede ser tal vez ujú. no verdadera, pero sí como que se acerque a la verdad. Claro, para ayudar a hacer una proposición, ¿no es cierto? Ya, está bien. Eso segundo está un poco mejor, Nicole. Lo primero está bastante alejado, pero lo segundo está un poco mejor. Gracias. Eh, Sofía, a ver, dime. Bueno, yo considero que los realistas piensan que la interpretación del discurso científico es literal porque consideran que este discurso habla de la realidad tal cual es, en cierta manera, o que describe fenómenos que de verdad existen. Ujú, Entonces, ya los fenómenos inobservables o algo así, supongo que no sé, al hablar de ellos también consideran que de verdad existen, pero ujú, ya con el ejemplo que mencionó, hay mucho que, como lo que dijo mi compañera Nicole, ¿no? Como ujú, lo del el electrón, por ejemplo, ujú. que podrían bien ser una especie de invención, si es que lo llamamos así, y no Claro, necesariamente es una lectura literal del mundo. claro, claro, claro. Ya, genial. Gracias, Sofía. Am, sí, yo creo que Nicole y Sofía tienen un punto correcto cuando mencionaron que si nos referimos a entidades observables, la idea es que los discursos científicos, o mejor dicho, que las teorías científicas, eh, sostengan pues que esas entidades sí existen, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo, no sé, pues mm, de las partículas de la luz, eh, o sea, realmente existen las partículas de la luz, literalmente, ¿no? Y en eso ambas están en lo cierto. Quizás para entender mejor el punto número dos, sea útil hablar de lo contrario, ¿no? Por ejemplo, ¿qué implicaría que la interpretación de un discurso cualquiera, no científico, sino cualquiera, eh, no sea literal, ¿no? Vayamos a la Biblia, ¿no? Vayamos a, no sé, el libro del Antiguo Testamento, el Génesis, cuando se explica cómo es que Dios creó a los hombres, ¿no? A los seres humanos, mejor dicho, a Adán y Eva, ¿no? Eh, y claro, si uno tuviese que analizar, digamos, rigurosamente lo que se dice en ese libro, varias de esas afirmaciones son, digamos, a la luz del conocimiento científico contemporáneo, falsas, ¿no? Y por lo tanto son explicaciones sobrenaturales del origen de los seres humanos, ¿no? Eso de que la mujer nació de la costilla del hombre o que las especies fueron creadas al mismo tiempo y que permanecen iguales, ¿no? O no sé, o la idea del pecado original que Adán comió una manzana y ahora tenía el poder de ver cosas que antes no veía. Am, entonces, claro, una de las maneras que la iglesia define al libro del Génesis, que es un libro sagrado, porque está dentro de las sagradas escrituras para el catolicismo, es decir que la lectura de ese libro debe ser no literal, sino metafórica, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea metafórica? Quiere decir que no tomemos, disculpen de nuevo la redundancia, ¿no? Que no tomemos literalmente lo que se dice en ese libro, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios dice que Adán y Eva comieron de un fruto y que eso es un fruto prohibido, etc. Bueno, eso se interpreta metafóricamente, ¿no? Entonces, y claro, probablemente sí hay una explicación científica del origen de los seres humanos, pero lo importante es, digamos, para que no haya mucho conflicto entre la religión y la ciencia, la Iglesia ha sostenido pues que la interpretación de esa parte de la Biblia es metafórica, ¿no? Hay otra manera en que se puede interpretar esos textos, ¿no?
Bueno, un realista científico diría, bueno, nosotros no decimos eso de la ciencia, ¿no? Cuando la ciencia dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, no hay ninguna metáfora ahí. O sea, no hay ningún símbolo. Esto no es poesía, diría un científico, ¿no? No es poesía para que cada uno interprete lo que quiera. Eh, si la fórmula dice que la energía es igual a la masa por velocidad de la luz al cuadrado, eso significa que uno puede calcular la energía utilizando las otras dos variables, ¿no? Entonces, no es una metáfora, no es algo que pueda tener diferentes interpretaciones. Ahora, por supuesto que esa ecuación, la de Einstein, se puede, digamos, reformular para calcular otras variables, ¿no? Por ejemplo, yo puedo alterar esa ecuación para calcular la masa, y ya no me interesa la energía, sino la masa. Eh, pero igual, ¿no? Cualquiera sea esa reformulación, debería seguir respetando esa ecuación. Entonces la interpretación de esa fórmula es literal, no es metafórica, ¿no? Cuando yo digo que existe la energía, es que porque de verdad existe, no es una metáfora, no es que pueda tener otros significados. Cuando yo digo que existe la masa, es porque de verdad existe la masa, no es que tenga más de un significado, ¿no? Entonces, para los realistas científicos, la interpretación de la ciencia o de las teorías científicas no es metafórica, no es simbólica, no es poética, es literal, porque se supone que lo que está sosteniendo realmente existe en el mundo, ¿no? Ahora, Nicole y Sofía mencionaron dos puntos importantes, ¿no? Dijeron, claro, ¿y qué pasa con las entidades inobservables, ¿no? ¿Qué pasa con el mundo subatómico, por ejemplo? No podemos observarlo directamente, pero claro, justamente por eso el realismo científico es una posición filosófica, ¿no? Es decir, lo que diría un realista científico es que esas entidades inobservables existen, ¿no? Que no las podamos observar, eso no es un impedimento para defender su existencia. Em, y claro, la explicación o el argumento que te daría un realista científico es que si no existieran, entonces mi teoría no funcionaría, ¿no? Ya vamos a llegar a esa parte cuando lleguemos a la sección de argumentos, ¿no? Pero les voy adelantando, más o menos esa es la idea de un realista científico, ¿no? Y claro, dada esa utilidad de la teoría científica, dado que funciona, entonces eh, yo puedo interpretar al discurso científico literalmente, ¿no? Eso es lo que significa el punto número 2. ¿Ya? En el chat, Astrid me hace una pregunta, ¿no? Me dice, la frase, todo cae por su propio peso, científicamente se refería a la gravedad, pero en la vida cotidiana también se puede interpretar como desmentir ciertas cosas. O sea, es otro tema. Claro, Astrid, ¿no? Yo no recuerdo que esa frase la haya hecho la ciencia, ¿ah? Todo cae por su propio peso. No recuerdo a un científico que haya dicho eso. Mm, Por ejemplo, Newton cuando describe la gravedad lo hace usando una ecuación. No dice que todo cae por su propio peso. No recuerdo que esa sea una frase de la ciencia, Astrid. Yo creo que más bien es una frase del pueblo, ¿no? De la gente común y corriente, ¿no? Y claro, eh, tiene una connotación no científica, sino más bien, uno diría, no sé, pues práctica, ¿no? De sabiduría práctica. Eh, y claro, se refiere no sé, pues a que tarde o temprano las cosas se van acomodando de acuerdo a las personalidades de la gente, ¿no? Algo así creo que sería esa frase. Pero no es de la ciencia. Sí, sí. Ya, está chévere. Bueno, entonces esa es la interpretación de la número 2. Ahora, hay gente, por ejemplo, los antirrealistas, dirían que esto es objetable, ¿no? Que ellos dicen, claro, el objetivo de la ciencia es descubrir la verdad, pero no necesariamente la interpretación del discurso científico es literal, ¿no? Em, pero los antirrealistas tienen un argumento muy importante para esto, ¿no? Que es que incluso el lenguaje científico
es un lenguaje de comunidades, ¿no? Es un lenguaje relativo. Entonces, pretender que tenga una interpretación literal es demasiado exigente, ¿no? Hay, por ejemplo, problemas cuando nos referimos al concepto de tiempo en Newton y el concepto de tiempo en Einstein, ¿no? Porque son dos cosas distintas, son dos conceptos distintos. Eh, pero bueno, o sea, se los menciono porque no es tan fácil tampoco defender la tesis número 2, ¿ya? Bueno, la tesis número 3 dice, el mundo investigado por la ciencia es una realidad objetiva que existe independientemente del pensamiento humano, ¿no? Ah, claro, este punto es importantísimo, pues, ¿no? Am, para el realista, eh, la realidad es independiente de la conciencia de los seres humanos, ¿no? Del pensamiento de los seres humanos. O sea, no es que el mundo exista en tanto nosotros lo pensemos. El mundo existe independientemente de que lo pensemos. Si nosotros como especie desapareciéramos en este momento, el mundo seguiría existiendo, la realidad seguiría existiendo, porque es independiente de la conciencia humana, ¿no? Ahora, probablemente esto a ti te suene redundante, no trivial, ¿no? Cristian, eso ya se sabe, ¿por qué tendría yo que defender una tesis como esa, ¿no? Bueno, porque hay algunos antirrealistas que sostienen que eh, no siempre es el caso, ¿no? Que la realidad es producto de la conciencia, o que puede ser producto de la conciencia. ¿A alguien se le viene a la mente algún caso donde la realidad pueda ser producto de la conciencia y no es independiente de ella? Las sensaciones, Perdón, no te escuché bien, Valeria. las sensaciones, o sea, cuando tienes, no sé, pues estás, vives una circunstancia y tú la sientes de una manera, entonces la forma en que la sientes puede ser como que tu verdad, pero no necesariamente es así. Ok, ok, ok. Gracias, Valeria. Claro, o sea, es cierto que las personas experimentan el mundo de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, Valeria ha hablado de las sensaciones. Am, el dolor y el placer son sensaciones. Y claro, algunos pueden experimentar el dolor con más intensidad o pueden experimentar el placer con más intensidad, ¿no? Am, hay personas que, por ejemplo, ya no con sensaciones, sino con emociones, pueden, pueden también experimentar el mundo diferente, ¿no? Por ejemplo, la ira es una emoción, la tristeza es otra emoción, los celos son otra emoción. Y todas esas emociones pueden tener diferentes umbrales dependiendo de la persona de la que hablemos, ¿no? Hay personas que no son tan iracundas, hay personas que son mucho más iracundas, hay personas que no suelen experimentar mucha tristeza eh, y hay personas que más bien tienden a experimentar mucha tristeza, como las personas depresivas, por ejemplo. Am, entonces, claro que Valeria ha dado un punto, ¿no? Las personas experimentamos diferentes emociones, diferentes sensaciones, y eso hace pues que la realidad no sea igual para todos, ¿no? El asunto es, Valeria, y aquí viene un poco la diferencia, es que el realista científico no tendría ningún problema con eso. Es decir, lo que el realista científico te diría es que independientemente de lo que tú sientas o digamos, o te emociones, el mundo, ¿no? Real está afuera, ¿no? Por eso les decía hace un momento, ¿no? O sea, no, podríamos no existir en el mundo ahorita,
podríamos desaparecer ahorita o sea, de la faz de la Tierra y la realidad seguiría existiendo. Claro, ya no habría alguien, según el punto que ha puesto Valeria, que sienta esa realidad. No, bueno, sí, los animales todavía lo seguirían sintiendo. Me refiero, ya no habría seres humanos que sientan esa realidad. Ya no habrían seres humanos que piensen esa realidad, ¿no? Pero la realidad seguiría ahí, ¿no? Am, entonces, hay algo acá que va más allá de eso, ¿no? Cuando dicen que el mundo investigado es independiente del pensamiento humano. ¿A qué creen que se refiere eso, no? Mientras van pensando, Víctor me ha hecho una pregunta en el chat. Me dice, ¿el mundo legal podría ser un ejemplo? Si los humanos desaparecemos, las leyes y el mundo legal se van con nosotros. Ya, Víctor, a ver, aplica eso a la ciencia. ¿Cómo sería la ciencia entonces? Creo que puede ser un buen ejemplo. Am, ¿Qué pasaría ahí? En vez de leyes, ¿qué pasaría con la ciencia? Creo que mencionaste, Cristian, en una clase pasada que la ciencia es como una creación del humano, una herramienta, ¿no? Que le ayuda a sobrellevar sus necesidades. Ujú, Entonces, si los humanos también desaparecemos, la ciencia también sería con nosotros. ujú. Y todas Algo sus así, teorías, ¿no? algo así es, Víctor. Algo así, algo así. Ajá. Lucas, ¿querías decir algo? Sí, una pregunta, porque al principio como no sabía qué lectura tenemos que leer. Terminé leyendo o empecé a leer una de Farbach, Ah, Farbash, no, ese es para la siguiente semana, creo. pero ahí hablaban, no entendí muy bien porque como ya es como lo siguiente, creo. Hablaban sobre esto del PMI, que es algo de inducción no, No, metainducción pesimista, pessimistic, no, principle, el, meta-induction, el principio, claro, el principio inductivo pesimista, algo así es. Ujú, algo así. Pero entonces hablaba así, acá, o sea, hablaba como, o sea, el argumento de estos antirrealistas es, o uno de los argumentos de este argumento era sobre desmentir teorías, o sea, cómo las teorías han sido desmentidas durante los años, ujú, ujú. ¿no? Y como eso, por así decirlo, justifica que la realidad no es, no podemos acceder a esta realidad, por así decirlo, desnuda, ¿no? Como decía el profesor. Claro. Pero igual no entendí muy bien la relación, o si se puede relacionar bien con esto, o sea, con este Sí, punto. sí, yo creo que sí se puede relacionar, Lucas, es un punto, ¿no? Porque, claro, si las teorías científicas en el pasado han sido exitosas y sin embargo se probaron falsas después de un tiempo, como la teoría de Newton o como la teoría de, no sé, pues de Aristóteles, ¿no? Eh, sí, sí, o sea, estas teorías han sido muy útiles, ¿no? Pero después terminaron siendo falsas. Entonces, bueno, no todas las afirmaciones de las teorías, pero sí algunas importantes, ¿no? Entonces, claro, o sea, uno tendría la idea de que lo que dice la ciencia, ¿no? No corresponde realmente al mundo, ¿no? Eh, y por lo tanto, es una especie de construcción que nosotros hacemos sobre el mundo, ¿no? Es una invención, ahí está, ¿no? Es una invención humana. Todos los discursos científicos son invenciones humanas. No para el realista, por si acaso, ojo, al contrario, el realista dice lo opuesto, ¿no? Sino que el antirrealista diría que los discursos científicos son invenciones, son construcciones útiles, ¿no? Por eso el instrumentalismo defiende eso, ¿no? El instrumentalista dice, bueno, la teoría es un instrumento que me sirve para predecir, explicar, aplicar, pero de ahí a que realmente corresponda con la realidad, eso no lo sé, diría un instrumentalista antirrealista, ¿no? Ya, pero una pregunta. Una persona que es antirrealista, necesariamente, ya, o sea, dice de que todo lo que nosotros describimos sobre el mundo es al final una convención, son teorías, es como, puede ser como que
cerca, o sea, no necesariamente es como para descubrir esta verdad, pero ya funciona. Pero eso no quita de que necesariamente exista una realidad, ¿no? O sea, Ajá, ajá, ajá. tal Claro, vez no una verdad absoluta, el mundo es cambiante. Yo sí creo que la única constante es el cambio, pero sí hay una realidad. O sea, si yo me muero, va a seguir, o sea, no puede ser conciencia porque si yo me muero, va a seguir viendo, va a seguir existiendo. O sea, las personas que yo conocía van a seguir existiendo, el mundo va a seguir existiendo. Si los humanos desaparecen, de todas maneras existiendo, ¿no? Pero creo que, o sea, un antirrealista, ponte, yo sí creo que todo es una convención y todos los discursos que es solamente para describir el mundo y si algo funciona es porque, como lo que estábamos viendo, ¿no? Lo de la verdad pragmática. ujú, Pero sí creo de que exista un mundo externo, o sea, sí creo que hay, solamente que no lo podemos como que conocer. descubrir en su neutralidad. Ajá, además que es cambiante, ¿no? No diría que es una verdad absoluta porque es cambiante, porque la vida, la forma de vida que nosotros conocemos puede después cambiar, eh, no sé, puede venir otro planeta a chocarnos y todo el mundo puede el planeta Tierra puede desaparecer. Entonces lo que yo afirmaba el agua puede que después ya no funcione, ¿no? O sea, que ya no sea así. Claro, claro, no, sí, exacto. Eso sería coherente. No, primero, que ese era el punto, Valeria. Efectivamente, el tema aquí es si hay una realidad independiente de nosotros, ¿no? Y lo que dicen los realistas es que sí, sí existe una realidad independiente de nosotros. O sea, independientemente de que nosotros podamos conocer esa realidad, claro, el realista científico dice que sí podemos, ¿no? Pero independientemente de que nosotros la podamos pensar, conocer, etcétera, existe eso, ¿no? Está fuera de mi mente. Ah, solo que hay algunos antirrealistas, Valeria, que dirían que no, que el mundo investigado por la ciencia es eh, puede ser una construcción, ¿no? Y claro, yo sé que esto te suena medio como mm, absurdo, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, una posición, digamos, como la de René Descartes, ¿no? En su primera meditación, podría aproximarnos a esa posibilidad, ¿no? Cuando yo digo que todo esto que estoy experimentando es un sueño, o que todo esto que estoy experimentando es eh, el producto de lo que un genio maligno me está obligando a creer, o todo esto que estoy experimentando es simplemente el producto de un científico malo que, Pero, profesor, que tiene mi aún así, cerebro. si fuéramos una proyección, si fuéramos una conciencia, por ejemplo, como decía Berkeley, igual tendría que haber algo o sea, para que seamos conciencia. Claro, O sea, sí te entiendo, sí te entiendo, Valeria, pero digamos, claro, claro, o un sea, genio maligno tiene. sí, sí te entiendo. O sea, lo que me estás queriendo decir es que incluso en esos escenarios todavía persiste una realidad externa, ¿verdad, Valeria? Ese es tu punto, ¿no? Claro. Ajá, un algo. Pero, pero el asunto está en que, a ver, imaginemos que todos nosotros ahorita estamos dentro de un escenario cartesiano y que todos somos cerebros en cubetas, que, bueno, ni siquiera todos, ¿no? Tú nomás eres un cerebro en cubeta porque yo podría ser un invento de este científico. O sea, este científico te está haciendo creer a ti que yo existo y que me estás escuchando, ¿no? Cuando en realidad es producto de, no sé, pues de la computadora que este científico usa, ¿no? El problema es, Valeria, es que en ese mundo donde tú eres un cerebro en una cubeta, yo no soy real. O sea, yo sé que tú dirías sí, pero incluso así existe algo que es real. Por ejemplo, la computadora que usa el científico o el científico mismo, ¿no? Eh, claro, pero es que, ¿qué es la realidad finalmente, Valeria? ¿La realidad no es acaso aquello que nosotros eh, nos representamos como existente? ¿No? Entonces, por supuesto que en ambos escenarios, tanto en el escenario ordinario, en el que no creemos en que haya un científico manipulando nuestro cerebro,
como en el escenario extraordinario, donde sí creemos que puede haber un científico manipulando nuestro cerebro, existen entidades externas a mi mente, pero el concepto de lo real, Valeria, se ve afectado en uno y en otro caso. Porque yo no estoy seguro, por ejemplo, si tú estarías dispuesta a decir que tu familia es producto de una invención de un científico maligno que está manipulando tu cerebro. O sea, eso que para ti es real terminaría siendo una ficción. Entonces, eh, claro, el antirrealista diría que el mundo que tú crees que es una realidad objetiva, en realidad es simplemente una ficción. Ahora, te doy toda la razón O sea, en el punto anterior, Valeria, ¿no? O sea, igual en ese caso cartesiano, ya está bien. Lo que yo creo como real es ficticio, pero igual tendría que haber una realidad, ¿no? ajá, es eso a lo que voy. O sea, sí creo que puede haber una posibilidad de que, ya, pues no sé, tal vez sí seamos todos el sueño de algo, ¿no? De alguien o lo que fuese. Pero igual hay, o sea, yo puedo, o sea, la realidad que yo puedo estar viendo puede ser, no, no sé si has visto el The Truman Show. Right, right, right. Buenazo. Ajá, ya, todo lo que él estaba viviendo era ficticio, Ujú. pero había una realidad afuera de eso. O Claro. sea, yo puedo sentir que, o sea, claro, yo puedo, la realidad que yo veo puede ser falsa, pero no quita de que haya algo tal vez independiente. No digo que, no sé si eso sería afirmar que existe una verdad absoluta que tal vez nunca vamos a poder como que tocar, pero, o Ujú. sea, no sé, a ver, no sé si será coherente, ¿no? Pero yo no creo en la verdad absoluta, pero yo sí creo que hay una realidad externa solamente que es cambiante, o sea, entonces no creo que sea absoluta, porque para que sea absoluta tiene que ser universal, o sea, siempre tiene que ser así, ¿no? O Ujú. sea, espérate, al menos que diga que la constante, o sea, si digo que el cambio es una constante, entonces es una verdad absoluta. No sé. Mm, no necesariamente. Eh, Ah, pero ya. sí, o sea, sí te entiendo. Que me parece que esa distinción que haces entre lo real y lo que percibes es una distinción que puede ser cuestionada, ¿no? Porque, claro, tú dices, Cristian, tiene que haber algo real fuera de mi mente, por supuesto, pero acto seguido me dices, pero por si acaso la percepción de la realidad puede fallar. O sea, esto que puedo percibir ahorita puede ser falso. Y entonces, ¿cómo estás segura, Valeria, de que existe algo real? O sea, em, si no eres capaz de decirme que la percepción me representa realmente las cosas, entonces, ¿con qué confianza me dices que sí existe algo real? O sea, yo entiendo tu sospecha. De hecho, yo en el fondo de mi corazón, Valeria, yo pienso igual que tú. Pero eh, creo que filosóficamente no, esa idea no es tan fácil de defender, ¿no? O sea, porque no sé si te das cuenta de la tensión que hay entre las dos afirmaciones que has hecho, ¿no? O sea, tú misma me acabas de decir, Cristian, ¿no? Yo sí creo que existe una realidad independiente de mi mente, pero por si acaso mi mente puede no estar en lo correcto cuando se representa el mundo. Y entonces, ¿con qué facilidad dices que sí existe algo real, ¿no? Porque yo no lo veo incoherente. O Pero, sea, o sea, pero estás admitiendo que tu mente puede es equivocar como ser como ciego. O sea, representa la realidad, ¿no? es como ser ciego, por ejemplo, no sé, pues sí, es como ser ciego. O sea, si tú no eres ciego, no estás viendo necesariamente el mundo, pero sabes que hay algo ahí. Lo mismo que, tipo, que si fuera, si todo lo que yo estoy viviendo fuera la conciencia de algo, podría ser, o sea, y me doy cuenta, obviamente, tipo, para que haya esa conciencia tendría que haber algo. O sea, no, no creo que una cosa excluya lo otro. O que sea, o sea, si igual, Es que igual ahí creo que sentí. discrepamos, porque dices que tiene que haber algo fuera de esa conciencia. ¿Y cómo justificas esa afirmación?
Es que si no, no existiría, si no todo sería nada. Podría existir solo tu conciencia. ¿Cuál es el problema? Pero sería algo igual. Ya, pero, o sea, no estamos discutiendo la existencia de la nada, Valeria. Lo que estamos diciendo es si es que hay algo fuera de tu conciencia, que es otra discusión. El hecho de que yo defienda la conciencia ya implica que hay algo. En eso tú y yo estamos de acuerdo, pero ese no es el problema. El problema es, O sea, puede si- existir solo conciencia. ¿por qué no? No sé, o sea, porque la conciencia no es producto de un cerebro. ¿Cómo sabes? O sea, yo sé que es absurdo, ¿no? Yo sé que es absurdo, o sea, probablemente la conciencia tendría que sostenerse, no sé, pues en un cuerpo, en un cerebro, en una computadora, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en las meditaciones metafísicas, Descartes comprueba filosóficamente que podemos estar seguros de que somos conciencia, pero no podemos estar seguros de que somos materia. Entonces, o sea, y él tiene argumentos, ¿no? Para defender eso, que de hecho hasta ahora discutimos, ¿no? Am, O sea, él separa el cuerpo de la mente. exacto. De hecho, por eso se conoce la tesis de Descartes como una tesis dualista, ¿no? Una cosa es la mente y otra cosa es el cuerpo, ¿no? Ujú. Mm. O sea, pero, ¿sabes? Solamente quiero llevar tu tesis como, quiero ponerla así en aprietos, pero en el fondo de mi corazón yo pienso igual que tú. Me parece un poco absurdo am, pensar que existe una conciencia espiritual, por ejemplo, ¿no? Que no tenga base material. En todo caso es como inconcebible, ¿no? No tengo la imaginación suficiente como para representarme esa posibilidad. Am, Claro, sería ¿Sería qué? relativizar todo demasiado. Sí, 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 exacto. Ujú. Pero ya está. O sea, creo que ahora sí ha quedado claro cuál es la posición realista en relación a al punto número 3, ¿no? Eh, Obviamente realista pensaría como Valeria o como mi corazón en el fondo lo cree, de que hay una realidad independiente del pensamiento, ¿no? Pero solo por mencionarlo, hay filósofos que sostienen que incluso esto es discutible, ¿no? Por ejemplo, Valeria mencionó a uno de ellos que es Berkeley, pero claro, incluso una interpretación dentro de Berkeley tendría que comprometerse con algo real, ¿no? Pero hay otros que son más radicales, ¿no? Hay un filósofo que se llama Edmund Husserl, eh, que cree que lo real es lo que está en la conciencia, ¿no? Es el fenómeno en sí mismo, ¿no? Pero bueno, eso ya son otras discusiones, ¿no? Pero se los menciono porque sí existe un debate en relación al punto número 3 que quizás es el más polémico, ¿no? Sí. Lucas, habías levantado la mano, me parece, disculpa. Sí, una pregunta, porque según lo que vimos en clase el lunes, creo que fue, el profesor nos explicó cómo los antirrealistas en sí admiten la existencia de una realidad, pero el cuestionamiento no viene si es que la realidad existe, sino si la realidad viene desnuda o no. O sea, si el acercamiento, el mundo investigado por la ciencia viene contaminado por nuestras concepciones, nuestros esquemas conceptuales o si no. No sé si, Sí, porque, gracias, claro, Lucas. Ese es un muy buen punto. Sí, sí, yo creo que ese comentario es cierto. Por ejemplo, Husserl cree que es este antirrealista que les digo, ¿no? Aunque yo estoy seguro que si hubiese un especialista ahorita en Husserl, se escandalizaría por lo que acabo de decir, pero bueno, Husserl tiene la culpa también porque él tiene un lenguaje muy complicado, entonces no se sabe muy bien lo que dice al final, ¿no? Pero el asunto es que Husserl cree que como no tenemos certeza
no tenemos seguridad para conocer los objetos externos a nuestra mente, la certeza está en la conciencia y en los objetos de la conciencia, no en los objetos eh, reales, sino, o sea, no, eso es una mala expresión, no en los objetos externos, sino más bien en los objetos internos, ¿no? Entonces son las ideas las que son más objetivas, ¿no? Y claro, ¿por qué piensa eso Husserl? Porque cuando nosotros vamos a los objetos externos no estamos yendo a la cosa misma, porque de eso no tenemos garantía. En cambio, sí tenemos garantía si nosotros vamos a los objetos internos del pensamiento y de la conciencia, ¿no? Ahí sí tenemos garantías. Am, y, y- y claro, para Husserl sería como acceder a los objetos desnudos, ¿no? Porque son los objetos en sí mismos, son las cosas en sí mismas. Ese es el mundo del fenómeno, ¿no? Es un vocablo filosófico que significa ir a la cosa en sí misma, ¿no? Eh, Nouménico, perdón, es el mundo nouménico, que es la cosa en sí misma. Eh, y claro, ahí está la diferencia, ¿no? Ah, sí, así que tiene razón Lucas cuando menciona eso. Sofía me pregunta en el chat, pienso que muchos realistas están de acuerdo con el punto 3, aceptan que existe la realidad, pero no creen que podemos acceder a ella sin nuestros esquemas conceptuales, ¿no? Eso sí, Sofía, totalmente de acuerdo, ¿no? Claro, claro. Un realista no está diciendo que digamos, que tenemos un acceso puro y directo al mundo, ¿no? Lo que dice es que la realidad existe independientemente de esos esquemas, Sofía. Eso es lo que dice la número 3, ¿no? Eh, Creo que quizás para resumir un poco todos estos comentarios de la 3, vendría bien decir lo siguiente, ¿no? Lo que dice el punto número 3 es que la realidad existe independientemente de la mente humana, pero no está diciendo nada, o sea, no dice si sí ni no, sobre cómo se interpreta ese mundo, por si acaso, ¿ya? Entonces, claro, Sofía me pregunta eh, por los esquemas que uno utiliza para conocer el mundo. Y claro, esos esquemas pueden variar, pero el punto es que existe un mundo independiente de la mente que puede ser conocido además, ¿no? Porque un realista científico dice que la ciencia puede conocer eso. Ya, entonces ese es... Y o sea, un antirrealista puede decir que existe pero que no lo podemos conocer. Un antirrealista dice que existe pero que no lo podemos conocer. Claro, exacto, exacto, exacto. Ya, perfecto. O en todo caso que ese conocimiento que tenemos no es un conocimiento objetivo, ¿no? Puede ser un conocimiento útil, bueno, aunque ya no sería conocimiento, ¿no? Puede ser un instrumento para guiarnos en el mundo, pero no es que lo vamos a conocer, o sea, que vamos a conocer ese mundo realmente. Así es, Valeria. Ya, Ya me quedo claro. ya, chévere. Bueno, entonces, a ver, el punto número 4, la verdad consiste en una correspondencia entre una afirmación acerca del mundo y el mundo, ¿no? Claro, ese también es otro punto importante del realismo científico, ¿no? La verdad consiste en una correspondencia entre una afirmación acerca del mundo y el mundo, ¿no? Em, claro, o sea, las teorías científicas corresponden realmente al mundo, ¿no? Cuando yo digo que los electrones existen es porque de verdad en el mundo hay objetos eh, como los electrones que yo describo en mi teoría científica, ¿no? Em, por ejemplo, si yo defendiera, no sé, pues, la existencia de un trastorno mental, lo que te quiero decir es que objetivamente en el mundo hay trastornos mentales, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, claro, a veces esto es un poco polémico porque hay algunas cosas que son más puntuales, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podemos observar los virus y sin embargo podemos saber que existen, ¿no? Ahora, ¿cómo
¿Cómo es posible eso? Bueno, lo que pasa es que la presencia de algunos virus en nuestros organismos desarrollan ciertos anticuerpos en particular, ¿no? Entonces, normalmente cuando se hace una prueba para ver si tienes algún virus, lo que se buscan son estos anticuerpos, ¿no? Y estos anticuerpos reaccionan químicamente a ciertas sustancias. Por ejemplo, eh, en el caso del VIH o en el caso del COVID-19, eh, los métodos para evaluar si tu organismo tiene este virus es un método de selección de anticuerpos, ¿no? Entonces hay ciertos antígenos que se desarrollan en tu organismo y que reaccionan químicamente a esas pruebas, ¿no? Entonces, claro, ahí como que es un poco más fácil decir si es que tu teoría científica corresponde al mundo, ¿no? Pero hay cosas donde no es tan sencillo. Por ejemplo, hay trastornos mentales eh, que son un poco ambiguos o vagos, ¿no? Eh, por ejemplo, si tú ahorita buscas en internet el TLP, que es el trastorno límite de personalidad, ah, claro, lo que te va a salir ahí es inestabilidad, ¿no? Y sí, es cierto, ¿no? Hay diferentes niveles de inestabilidad. Claramente hay personas que son más inestables que otras, pero incluso así, los síntomas que hay en el TLP son como también bastante vagos, ¿no? Entonces una persona podría tener TLP, pero también podría tener bipolaridad, o podría tener bipolaridad y también TLP, y sin embargo no son lo mismo. Am, y ahí comienzan a aparecer los problemas, ¿no? Pero igual un realista científico diría que sí hay una correspondencia, ¿no? Por ejemplo, si una persona con TLP tiene, no sé, tiene subidas súbitas de ánimo y bajadas súbitas de ánimo, eh, entonces es porque de verdad existen en el mundo personas con esas condiciones psicológicas, ¿no? Eh, que dicho sea de paso son adversas, ¿no? Una persona con un trastorno mental como ese está en desventaja en relación a personas que no padecen esos trastornos, ¿no? Porque se los digo además con conocimiento de causa porque mis padres son psicólogos. Entonces, claro, una persona con este tipo de trastornos eh, tiene que autorregularse cuando experimenta estas cosas, ¿no? Y eso le toma tiempo. O sea, digamos, bien llevada en terapia a una persona así, eh, puede tirarse como medio día solamente como para estar equilibrado o equilibrada emocionalmente, ¿no? Ah, alguien que no padece TLP y que se puede decir, entre comillas, es una persona estándar, entre comillas, no tiene que usar todo ese tiempo para equilibrarse emocionalmente, ¿no? Puede estar trabajando toda la mañana. Entonces, claramente hay una desventaja allí, ¿no? Porque son personas con una condición neurodivergente. Y, y claro, lo que dicen los psiquiatras y lo que dicen los psicólogos es que existen estas personas en el mundo, ¿no? Entonces, eh, claro, la verdad es esto, ¿no? Es esta relación de correspondencia entre lo que dice tu discurso científico y el mundo, ¿no? Eh, pero igual, insisto, esto es problemático. Por ejemplo, en el caso de los trastornos mentales, la clasificación de trastornos mentales que se hace hoy no es la misma que se hacía hace algunos años, ¿no? Hay un manual famosísimo en Estados Unidos que se usa, que es el DMS. Creo que ya están en el número 5, yo lo dejé en el 4, pero, o DCM. Bueno, la cosa es que en este manual se enlista, pues, cuáles son los trastornos mentales, cuál es la taxonomía de los trastornos mentales, ¿no? La clasificación. Y claro, antes, por ejemplo, se consideraba que la homosexualidad era un trastorno mental. Ah, este, y, y ahora ya no. Entonces, um, ¿cómo es que defendemos esta tesis en el caso de la psiquiatría o de la psicología, ¿no? Cuando claramente ha habido un,
una evolución, ¿no?, de los trastornos. Ahora uno diría, bueno, esto solamente le pasa a las ciencias como la psicología, que no son tan rigurosas, entre comillas. Mentira, eso también le pasa a la física, también le pasa a la química, ¿no? Hay un montón de entidades y conceptos que defendían las anteriores teorías y que ahora se han demostrado falsos, ¿no? Entonces, creo que uno de los puntos más polémicos a todas luces es el 4, ¿no? Que la verdad consiste en una correspondencia entre una afirmación acerca del mundo y el mundo, ¿no? De hecho, es el punto más polémico, así que lo voy a resaltar con amarillo. Y yo creo que acá viene toda la diferencia entre los realistas y los antirrealistas, ¿no? El antirrealista diría, no sabemos si el discurso científico es verdadero, ¿no? Yo me satisfago con que es útil, pero de ahí a que sea verdadero, esa es otra cosa, ¿no? Y quizás es el punto más polémico, ¿no? Am, yo creo que la mayoría en la actualidad no es realista justamente por el punto número 4, ¿no? Porque parece que hay suficientes argumentos para defender que la verdad, o mejor dicho, que las teorías científicas no corresponden a la realidad, ¿no? Sino que más bien son útiles simplemente, ¿no? En el texto que Lucas mencionó, el de Farbach, hay una discusión sobre eso, ¿no? Ya vamos a llegar a eso, pero claro, hay una defensa que hace el realista científico para, para salvarse de este cuestionamiento, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, esa es la... Profesor, una pregunta. Sí, por favor. En clase, el profesor mencionó a no me acuerdo quién, que decía de que habían hechos brutos, y ahora que lo estaba pensando, o sea, por ejemplo, ¿qué son los instintos? O sea, eh, el profesor mencionó de que o sea, cuando sientes hambre, o sea, había una persona no me acuerdo quién era, que lo consideraba como un hecho bruto, pero, o sea, eso también podía ser producto nuestro, o sea, no se escapa en nuestros esquemas mentales, porque eh, recién existe cuando le asignamos un nombre, pero no sé, o sea, por ejemplo, los animales sienten hambre y comen y no necesariamente le ponen un nombre como humanos, o sea, eso no sería eh, algo como que real, o los instintos, por ejemplo. Ujú, ujú. Buena pregunta, Valeria. Ahí creo que Lucas puso el O autor. sea, sí me duda. Sí, sí, es buena pregunta. O sea, no me satisfació la respuesta del profesor. No te satisfizo. Sí, Sí. el asunto es ¿no? Yo creo que cuando se trata de estos procesos mentales, cerebrales tan complejos, no debemos aproximarnos a ellos como como si fuera una discusión entre blanco o negro. Entre eso no es. Porque creo que el asunto es muchísimo más complicado que eso. Tenemos que aceptar la escala de grises. Tenemos que aceptar intensidades, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a hechos brutos, que en realidad es algo así como experiencias mentales eh, donde la cognición no afecta o no interviene, ¿no? Este, como por ejemplo el hambre, ¿no? O sea, el hambre es una experiencia, es un estado mental, es un estado del organismo eh, donde claramente hay un hecho bruto en el sentido de que parece, aunque Valeria, digamos, se muestre escéptica, pero tratando de seguir el argumento, ¿no? Parece que no hay ninguna intervención cognitiva, ¿no? No hay ningún juicio sobre el mundo, es una sensación directa, tengo hambre. Y claro, Valeria mencionaba, sí, pero ya,
yo soy consciente de esa sensación y la puedo formular lingüísticamente, ¿no? Y eso ya hace que no sea un hecho bruto. Eso ya hace que sea un hecho donde digamos, el juicio interviene, ¿no? La cognición interviene. Y claro, por eso les decía que no podemos ver este tema blanco, negro, sí, no, sino más bien en intensidades, ¿no? Yo sí creo que hay estados mentales, ¿no? En los que uno puede experimentar hambre, ¿no? Y tener, digamos, y tener a la cognición como muy, muy de lado, ¿no? Eh, y más bien hay otros estados ¿Pero qué mentales. pasa con los animales? Perdón. ¿Qué pasa con los animales, por ejemplo, cuando tienen hambre? Ujú. Claro, o O sea, sea, ellos no tienen esos esquemas mentales. claro, yo creo que en el caso de los animales, normalmente, ¿ah? Porque también depende del animal. Por ejemplo, no es lo mismo, no sé, pues que primates superiores experimenten hambre a que un perro, ¿no? O sea, claramente el chimpancé, el bonobo, son primates superiores en el sentido de que tienen un nivel cognitivo superior y, y ellos probablemente experimentarían el hambre diferente, ¿no? Pero, pero claro, o sea, en el caso de los animales que estándares, ¿no? Actúan instintivamente. Y quizás en ese sentido sí podríamos decir que hay hechos brutos, es decir, no hay una intervención cognitiva eh, o meta cognitiva sobre eso, ¿no? Eh, ellos no son conscientes de la conciencia de tener hambre, vamos a ponerlo así, ¿ya? O sea, no tienen desarrollada la metaconciencia, ¿no? Tienen conciencia de tener hambre en el sentido de que sienten hambre, ¿no? Sienten hambre. Y claro, sentir hambre ya es un estado mental, ¿no? Claro que sí. Yo siento hambre, es un estado mental. Pero lo que nos hace especiales a los Homo sapiens es que somos conscientes de nuestra conciencia. Entonces yo, por ejemplo, estoy triste. Y el Homo sapiens está fregado, está jodido ahí, ¿no? Porque en nuestro caso estamos tristes y somos conscientes de que estamos tristes. Y eso empeora la situación, ¿no? Porque es como la metaconciencia de estar triste. O sea, eres consciente de tu conciencia de estar triste. Entonces, claro, y por eso decía que hay grados, pues, Valeria, porque imagínate que tengo Pero hambre, ¿qué pasa con ¿no? los instintos? O sea, no sé. O sea, ¿qué pasa con los instintos que las tortugas saben que tienen que ir al mar? O sea, por otro lado también son hechos, o sea, brutos que corresponden con una realidad. No sé, o sea, tengo dudas en realidad. O sea, pero a ver, ¿podrías decirme mejor ese caso de las tortugas? O sea, las tortugas, por ejemplo, saben, o sea, una vez que nacen saben que tienen que ir al mar. Van de frente al mar. ¿Y no crees que eso es por O por ejemplo, instinto? por eso, pues el instinto no es, no sé, pues como un conocimiento Sí, sí, que pero viene yo del no lo mundo. estoy negando. Lo que estoy diciendo es que ellos no tienen conciencia de ese instinto. O mejor dicho, no tienen metaconciencia de ese instinto. O sea, experimentan el instinto, obedecen el instinto, pero no son conscientes de esa obediencia del instinto. Entonces, si quieres que lo ponga en un esquema súper, súper, estoy recontra, Pero corresponde, ¿no? o sea, si quieres que lo ponga en un esquema recontra más reduccionista, sería algo así, ¿no, Valeria? Los animales tienen conciencia, porque experimentan hambre, experimentan dolor, experimentan placer, pero no tienen metaconciencia. Los seres humanos sí tienen metaconciencia, porque son capaces eh, Eso de... sí entendí, pero, pero por ejemplo, o sea, lo que voy es de que, o sea, sí pueden ser que hayan hechos brutos porque hay, los animales, por ejemplo, corresponden con una, es más, hasta hay filosofías, creo que la budista o la hinduista, de que se supone de que si tú llegas
o sea, a tipo guiarte por tus instintos, por ejemplo, si como que tienes acceso a este mundo, ¿no? O sea, tampoco me parece que sea inválido. Tienes acceso a este mundo. O sea, tienen casos. O sea, los instintos no serían como una especie de correspondencia. Mm, ya. Bueno, no. Lo que pasa es que Oye, pero O la necesidad, los instintos no podrían ser como una o la- especie de correspondencia, Valeria, porque los instintos no se representan al mundo, ¿no? Los instintos son estímulo-respuesta, Valeria. Por ejemplo, Ah, ya. una tortuga que va al mar está siendo estimulada por su instinto para sobrevivir y su respuesta es moverse hacia el mar. Pero no me imagino que una tortuga se represente mentalmente la objetividad de la existencia del mar independientemente de su mente. Eso no puede hacer una tortuga, ¿no? Entonces, claro, los instintos son estímulo-respuesta, pero no se, o sea, ¿qué se representa al mundo? Las creencias se representan al mundo, Valeria. Las teorías científicas se representan al mundo. Los juicios se representan al mundo. Pero los instintos Claro, los instintos son son sensaciones, si tú quieres. Pero no hay una representación ahí, ¿no? Eh, claro. ahora, claro, uno podría pensar, Cristian, pero si la tortuga reacciona por estímulo-respuesta, entonces está suponiendo que existe el mar, ¿no? Y ahí ese salto sí ya no sé si darlo, ¿no? Porque, ¿cómo se sabe? O sea, es como... eh, ¿cómo estás seguro de ese salto, ¿no? Am, Sí, me confundo un poco. sí, Es que como he estado discutiendo este tema todo el fin de semana y con unos amigos que son realistas, o sea, de verdad creen, tipo, me dan argumentos que siento que pueden ser verdaderos. sí, sí, o sea, hay un experimento que se hizo con unos chimpancés, ¿no? Eh, creo que está en YouTube. A ver, lo voy a buscar. Justicia. Monos capuchinos. Cristian, ¿puedo decir algo un segundo? Porque Sí, quiero por favor. participar en esta discusión porque porque lo que yo entiendo de lo que está diciendo Valeria es que entiendo que es como una relación biológica o física que es natural o que es inherente del animal o del objeto natural, Exacto. ¿no? Y eso sí lo Claro. entiendo, pero no, yo tampoco, igualmente no creo que estoy de acuerdo porque siempre hay una relación para empezar con el lenguaje y con el aspecto físico, el aspecto biológico físico que se necesita. O sea, digamos, si yo tengo hambre, mi concepción de hambre es completamente diferente a la concepción que tiene una tortuga de hambre. Y aunque es una concepción biológica y física, el sentimiento de hambre va a ser diferente en una tortuga y Ajá, en para exacto, mí. exacto. Entonces, esa diferencia ya te genera que el hambre para cada animal sea diferente. Entonces, si es diferente, no es universal y no existe una realidad que sea equitativa para todos. Y eso ya justifica que no exista una realidad aproximable o que se pueda entender desnuda, ¿no? Eso es más o menos lo que entiendo acerca de esto. O sea, puede estar mal, puede estar bien, pero no sé. Claro, Tenía claro. que... No, sí, sí, de hecho, Ahora, tiene sentido. o sea, de hecho, eso era lo que también te quería decir, Valeria, solo que al final creo que mi respuesta se fue por otro lado, pero quería terminar esta idea, ¿no? O sea, la cognición, Pero el hecho de hambre, o sea, ya sí entiendo lo que van. Sí entiendo lo que no, o sea, Es pero que justo creo solo, que los científicos, o sea, los dos son doctores, ¿no? Que con los que estaba hablando, entonces me dicen, pero es que hay vida y hay necesidades básicas que corresponden con el mundo, ¿no? Entonces, no sé, sí me parece que tiene sentido.
que corresponden con el mundo, no, dile a los doctores que estudian filosofía. La vida, ¿no? La vida, o sea, es que eso es acción-reacción, ¿no? Entonces también tendríamos que decir que, no sé, pues que los átomos, eh, que los átomos Pero cuando... ¿sabes lo biológico es verdad del mundo? ¿Cómo? O sea, que tengas hambre no es una verdad del mundo, por ejemplo. No, que tengas hambre es un hecho del mundo, Ujú. no es una verdad del mundo. Eh, Repito, para que algo Ah, sea verdadero, para que algo pueda ser ahí. calificado como verdadero, tiene que ser una creencia, tiene que ser un juicio el que esté involucrado allí, ¿no? El hambre es un hecho, nada más, está ahí, es, ¿no? Ahora, la relación de correspondencia, la relación de verdad, Valeria, es una relación entre el lenguaje, como dijo Lucas, y la realidad. Esa es otra discusión. La discusión Ah, ya. La discusión es si, por ejemplo, eh, tú crees que no sé, pues que los átomos existen, ¿no? Eso sí es predicable como verdadero, ¿no? Eso sí puede ser verdadero. Entonces, por eso te decía medio en broma, medio en serio que ellos estudian filosofía, porque están haciendo una confusión conceptual ahí. Que alguien tenga hambre, eso es un hecho. Que alguien diga que Cristian tiene hambre, eso sí puede ser verdadero. ¿Me entiendes? Porque Ya. la verdad es una propiedad de los pensamientos que pueden ser expresados lingüísticamente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de teorías científicas, estamos hablando de lenguajes. Por eso es que se discute si la ciencia es verdadera o no. Claro. Los hechos están ahí. Eso nadie lo discute, ¿no? O sea, si un médico me viene a decir, oye, Cristian, la gente tiene hambre, lo que yo voy a discutir es la verdad de lo que el médico me ha dicho, ¿no? A ver, vamos a ver si es que la gente tiene hambre. El hambre, claro que es un hecho, claro que está ahí, ¿no? Eh, pero lo que se discute es si la ciencia es verdadera o falsa, ¿no? Si lo que yo digo, Claro, claro. pienso es verdadero o falso. Entonces serían dos discusiones distintas. Ya Claro. entendí. Y solo para cerrar y terminar de comentar lo que te quería decir hace rato y lo que Lucas me hizo recordar, es que la cognición sí afecta a la percepción, ¿no? Por supuesto que la cognición afecta a la percepción. No es lo mismo y quizás a esto se referían con hechos brutos, ¿no? No es lo mismo sentir solamente hambre a sentir hambre con algunos juicios, algunos aportes cognitivos, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo sienta hambre, ¿no? Este, bueno fuera que solamente sintiera hambre y estuviera como un perro buscando comida. O sea, cuando yo sienta hambre, va a ser porque de repente no tengo comida, no tengo dinero para comprar comida, o no puedo comprar comida porque, no sé, esté encerrado. Y entonces alrededor de mi estado de tener hambre, hay juicios que me hacen experimentar el hambre de diferente manera, ¿no? Imagínense que yo no tenga plata para comprar comida. ¿Solamente experimentaré hambre o también experimentaré ira? ¿Acaso también no experimentaré ira? ¿Acaso también no experimentaré frustración? ¿Se dan cuenta? Entonces, la cognición sí altera tu percepción de la realidad, ¿no? Eh, y claro, la cognición puede ser expresable lingüísticamente. Y ahí es donde se mueve la filosofía, ¿no? En el lenguaje. Ah, sí, bueno, esa es un poco la idea. Eh, ya, les voy a mostrar un videíto que les va a parecer bien entretenido, ahora que estamos hablando del tema.
que es este de acá, ¿no? No sé si lo han visto, es un experimento que se hizo con monos capuchinos. Y a ver, lo vemos y lo discutimos, ¿ya? Dura 2 minutos. Finalmente, el experimento que les quiero mencionar es el experimento de equidad. Se ha vuelto un estudio muy, muy famoso, se han hecho muchos más después del primero que hicimos 10 años atrás. Lo hicimos originalmente con monos capuchinos. Les voy a mostrar el primer experimento que hicimos, ya se ha hecho ahora con perros, con pájaros, con chimpancés, pero empezamos con monos capuchinos. Lo que hicimos, pusimos 2 monos capuchinos uno al lado del otro. Estos animales viven en grupos, se conocen. Es una tarea muy fácil que tienen que hacer. Y si les damos a los 2 pepinos por la tarea, los 2 monos lado a lado, están ellos dispuestos a hacer esta tarea 25 veces al hilo. Pero si le damos al compañero uvas, porque es lo que prefieren, si les damos uvas, es una comida mucho mejor. Entonces se crea desigualdad. Lo filmamos con monos nuevos, esperando tener una reacción más fuerte de ellos, y eso fue lo que sucedió. El de la izquierda es el mono que recibe pepinos, el de la derecha es el que recibe la uva. Fíjese que el de la izquierda, cuando recibe el primer pedazo de pepino, está de acuerdo con ellos. Después ve al otro recibir la uva y mira lo que pasa. Entonces le da la piedra, esa es la tarea, le damos un pedazo de pepino, lo come, el otro tiene que darnos la piedra, y es lo que hace, y les dan la uva, el otro lo ve, le da la piedra y recibe de vuelta pepino. Ahora prueba la piedra contra la pared, se la tiene que dar a ella, y le dan pepino de vuelta. Ya. Claro, a eso me refería, por ejemplo, con los hechos brutos, ¿no? O sea, en ese experimento se puede decir que el mono capuchino de la izquierda eh, está reclamando justicia o es una interpretación nuestra, ¿no? Y es toda una discusión porque uno lo que podría decir es que no, que el mono capuchino está indignado, ¿no? O está molesto y por eso rechaza la comida, ¿no? Pero de ahí a decir que está buscando justicia es un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, igual, me gustaría dejar ese debate ahí porque nos va a tomar más tiempo. Ya. No me va a alcanzar el tiempo para mencionar esto, así que simplemente lo voy a resumir. Voy a saltar de frente a los argumentos, ¿ya? ¿Cuál es el argumento más importante del realismo científico, ¿no? Es el argumento del milagro, ¿no? Del no milagro, perdón, el que está en rojo, ¿no? Ese es el argumento más importante. Lo que dice el realista científico es que las teorías científicas son verdaderas porque son exitosas, no son milagrosas, no es que por suerte la teoría científica funcione. Eso sería sumamente improbable, ¿no? Entonces, debido a ese grado de improbabilidad de que mi teoría funcione por suerte, lo más lógico es pensar que mi teoría científica sí corresponde al mundo, ¿no? Entonces, imagínense que todo lo que dijo Darwin, o la mayoría de cosas que dijo Darwin, fuesen falsas. Y sin embargo, han sido exitosas porque nos han permitido hacer vacunas, porque nos han permitido
hacer modificaciones genéticas, hacer experimentos con animales y con nosotros, en fin, ¿no? Entonces la teoría de Darwin claramente ha sido exitosa, pero supongamos que después nos damos cuenta de que es falsa, ¿no? Wow, entonces en ese caso era exitosa pero falsa. O sea, Darwin tuvo tanta suerte como para ser exitoso y falso al mismo tiempo. Imposible. Lo que dice el realista científico es que si una teoría es altamente exitosa, entonces es verdadera, ¿no? Es improbable que sea falsa, ¿no? Ah, ahora, claro, tú y yo sabemos que sea improbable no significa que no pueda pasar. Es decir, puede pasar de que la teoría de Darwin es exitosa y sea falsa. Lógicamente es posible. Podemos imaginarnos una situación como esa, pero eh, igual es altamente improbable, ¿no? Eh, entonces, dado este argumento del no milagro, el éxito de la ciencia no es un milagro. Si la ciencia funciona, es porque es verdadera, ¿no? Y esa es la idea. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna preguntita, alguna duda. ¿Todo claro, gente? Sí. Ya, genial. Igual vamos a ver este argumento del no milagro mejor la siguiente clase, así que no se preocupen. Bueno chicos, chicas, gracias por su asistencia, gracias por sus preguntas, han estado... He tomado nota de... Profesor, no se le escucha. ¿Me escuchas ahí? Sí, ahora sí. No, decía Lucas, ¿levantaste la mano me parece o no? Sí, ¿qué lectura tenemos que tener para la próxima semana? Ah, ya, creo que es... Déjame chequearlo en Paideia. Porque en Paideia no está, o sea, no salían bien, o sea, no se explicaba cuál era para cuál semana, entonces creo que ha generado confusión. A ver. Paideia. Examen parcial. El siguiente texto es el texto de Farbach. How the growth of science ends theory change. Sí. ¿Cómo es que el crecimiento de la ciencia termina con la teoría del cambio? Algo así, ¿no? Sí, son ¿cuántas páginas? 16. Sí, son 16 páginas. Pero el texto está bien interesante, ya. Está en inglés. Ojalá que no tengan tantos problemas. Pero está bien interesante. Concéntranse en el argumento, en el PMI, el argumento pesimista inductivo o algo así, ¿ya? Concéntrense en eso, por favor. Yo tengo una última pregunta. Dime. Solamente para que me quede claro algo. Entonces, la verdad, o sea, si yo digo que existe una realidad desnuda, solamente que no la podemos ver, es como decir que puede ser que existe una verdad absoluta. O sea, una realidad desnuda se le puede igualar a una verdad absoluta. De nuevo, Valeria, estás confundiendo ¿O no? estás confundiendo verdad con realidad. La verdad es una propiedad del lenguaje, ¿no? Ah, ya. Ya, Ya, entonces ya tengo todo más claro. sí, recuerda siempre, la verdad es una propiedad del lenguaje. Sino que, claro, en el lenguaje cotidiano que nosotros hablamos, como, eso es verdadero, o sea, es como, es real, ¿no? Claro. No, o sea, en realidad en ciencia es como, las proposiciones o las oraciones pueden ser verdaderas, ¿no? Si tú quieres decirme que Claro. hay algo en el mundo, eso existe, ¿no? Pero no. Una cosa es... Ya, tiene que ver más con la existencia. Exacto. Ujú. Ya, ahora sí me quedó claro.
Sí, chévere, Valeria. Víctor me pregunta, ¿dijiste algo sobre el inductive pessimistic? Sí, que cuando lean el texto de Farbach para la siguiente semana, concéntrense en ese argumento, ¿ya? En el argumento pesimista inductivo. Porque ese es el centro del paper, del artículo, ¿ya? Ya está. Listo, gentaza. De nuevo, gracias por su presencia, gracias sobre todo por sus preguntas, han estado muy interesantes, más de lo que me esperaba. Normalmente este tema no les interesa tanto a la gente, pero qué bueno que les haya interesado a ustedes. Sí, Mariana, voy a conversar ahorita con los otros jefes de práctica para subir las preguntas. ¿Ya? Estén atentos a su... Profe, una última pregunta, por favor. Sí, dime, Mariana. Un realista dice que el mundo que existe una realidad independiente del pensamiento humano y que tenemos acceso a ese puro y directo, ¿sería a ese mundo? Que tenemos acceso a eso, ajá, pero ¿cuál es tu pregunta? O sea, tenemos acceso puro y directo a esa realidad. No tenemos acceso puro y directo. Tenemos acceso, pero no puro y directo. Tenemos acceso, por ejemplo, mediante nuestras teorías, etcétera, ¿no? Pero no tenemos acceso. Pero sí puede ser conocido. Exacto, sí puede ser conocido. Eso dice un realista científico. Ya, gracias. Ya, chévere. Ya, ahora sí. Nos vemos. Muchas gracias por su asistencia. Cuídense mucho, ya. Nos vemos la siguiente semana. Por favor, lean el texto. Porfa. Ya, nos vemos. Cuídense. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Chao, cuídense. Chao.